Bienvenidos todos, vamos a empezar los temas de obstetricia. Soy el doctor Álvaro Flores, ginecólogo obstetra, diplomado de educación superior. En estos días vamos a hablar sobre los temas más importantes de obstetricia, preparándonos para el examen de la residencia. Nuestro primer tema va a ser el control prenatal. Ese control prenatal lo entendemos como aquellas actividades o acciones médicas y asistenciales con el objetivo de controlar la evolución del embarazo para preparar el nacimiento y la crianza del recién nacido. Pues, ¿cuáles son los objetivos del control prenatal? Los principales objetivos del control prenatal es la identificación de aquellos factores de riesgo que van a permitir catalogar el embarazo en un embarazo de alto riesgo y un embarazo de bajo riesgo. El permitir identificar esos factores de riesgo va a permitir fomentar, proteger y recuperar la salud materno-fetal para disminuir la tasa de morbimortalidad materna y perinatal. Las características más importantes del control prenatal van a ser tres. La primera, que tiene que ser precoz, ¿no? Significa que el control prenatal debe iniciar ni bien exista la sospecha del embarazo. Debe ser periódico. Periódico nos referimos a que los controles deben ser programados por el personal de salud y debe ser completo o integral, que en cada control prenatal se deban buscar síntomas y signos de peligro y se debe hacer una revisión completa desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies de la paciente. Antes de que hablemos del control prenatal como tal, debemos hablar de un control preconcepcional, antes de que exista el embarazo. Sería ideal que cada mujer que está planificando un embarazo pueda realizar su control preconcepcional, en el cual podríamos identificar factores de riesgo que puedan llevar a un embarazo de alto riesgo. Para eso debemos hacer una historia clínica completa, un examen físico, un examen ginecológico con la colocación de un espéculo, la valoración del tamaño uterino, de los anexos, la realización de una citología cervical, es decir, un Papá Nicolau, y solicitar exámenes básicos como el hemograma, grupo sanguíneo y el BDRL para identificación de probable sífilis. Además, 3 meses antes del embarazo o de buscar el embarazo, es ideal la administración de ácido fólico, aproximadamente 400 miligramos por día, con el objetivo de preparar el útero para el embarazo y además evitar las alteraciones del tubo neural. ¿Con qué periodicidad se debe realizar el control prenatal? La Organización Mundial de la Salud, como regla, establece que por lo menos se deban realizar 5 controles prenatales. La frecuencia recomendada también por la Organización Mundial de la Salud es que durante los primeros 28 semanas el control prenatal debería realizarse cada mes, es decir, cada 4 semanas. A partir de la semana 28 a la semana 26, el control prenatal debe realizarse cada 2 a 3 semanas. Y desde la semana 36 hasta el nacimiento, el control prenatal debe realizarse semanalmente. Esto puede variar en función de los factores de riesgo que pudiéramos encontrar o de patologías asociadas durante el embarazo que hagan que se modifiquen esta periodicidad. Ya entrando de hecho al control prenatal, las principales actividades son la elaboración de la historia clínica. Ya habíamos mencionado que la anamnesis representa el 70-80% de los diagnósticos. La identificación de signos y síntomas de alarma. Para el embarazo, los signos y síntomas, principalmente los síntomas de alarma, son el sangrado transvaginal, la eliminación del líquido transvaginal, la disminución o la ausencia de los movimientos fetales a partir de las 22 o 23 semanas de gestación, la presencia de dolor, pero dolor tipo contracción uterina, la presencia de cefalea asociada a acúfenos, tinnitus, fosfenos o epigastralgia que pueden estar revelándonos una hipertensión inducida por el embarazo. Y también debemos identificar otros síntomas de infecciones urinarias, infecciones cérvico-vaginales, que permitan la identificación de este tipo de patologías para su pronta y rápido tratamiento. Otras de las actividades que debemos realizar en el control prenatal es la medición, registro e interpretación del peso, de la talla, de la presión arterial en la madre, el riesgo obstétrico y el crecimiento uterino
a través de la medición de la altura de fondo uterino y también a través de las maniobras de Leopold. Y dentro de los exámenes paraclínicos tenemos que realizar la determinación de por lo menos 7 exámenes básicos: el hemograma, el grupo sanguíneo, la determinación de glicemia, la determinación de la creatinina, un examen general de orina con un urocultivo, la determinación o una prueba rápida para VIH y pruebas no terponémicas, que en nuestro medio se realiza el BDRL. Debemos también realizar la prescripción de hierro, sulfato ferroso y ácido fólico. El sulfato ferroso podemos iniciarlo desde el comienzo del embarazo hasta el fin del mismo. El ácido fólico, como habíamos mencionado anteriormente, idealmente se debe tomar 3 meses antes del embarazo y por lo menos 3 meses después o durante los primeros 3 meses del embarazo. Se pueden aplicar vacunas durante el embarazo. Las principales vacunas que podemos aplicar durante el embarazo: la vacuna contra el tétanos y además la vacuna contra la influenza. Una orientación nutricional es muy importante. Determinar con qué índice de masa corporal está comenzando la mujer el embarazo para determinar la ganancia de peso hasta el fin del embarazo establecida por su grado de índice de masa corporal. Y la promoción de consulta familiar, el fomento de la lactancia materna y posteriormente la planificación familiar. Esto lo podremos hacer durante las últimas semanas. En este cuadro podemos observar las actividades que se deben realizar en cada una de las consultas programadas. Y ya hemos mencionado que la historia clínica se debe realizar en la primera consulta prenatal, ¿sí? Junto con el examen físico completo. Si viene la paciente ya con un embarazo mayor de 20 semanas, podremos hacer el cálculo de la altura de fondo uterino y la medición de la fetocardia. En las visitas posteriores, simplemente podremos hacer el seguimiento del crecimiento del embarazo a través de la altura de fondo uterino y escuchar el latido cardíaco fetal. Dentro de las pruebas de laboratorio que habíamos mencionado, volvemos a repetir 7 exámenes básicos durante el primer control prenatal. A la primera consulta: la determinación del grupo sanguíneo, el hemograma hematocrito con el hemograma, la determinación de la glucosa, la determinación de la creatinina, un examen general de orina con un urocultivo, la determinación o una prueba rápida del VIH y un BDRL. Además, ecográficamente podemos hacer la determinación de problemas aneuploídicos. Este tipo de ecografía se realiza entre la semana 11 a la semana 14. La primera consulta debe estar prevista antes de las 12 semanas. Aquí tenemos que identificar mujeres con factores de riesgo. Ya habíamos dicho cuáles son los principales laboratorios que debemos realizar. Hemos mencionado que debemos realizar un tamizaje para determinar cromosomopatías, principalmente y la más frecuente, el síndrome de Down, la cromosomopatía o trisomía del par 21. En nuestro medio se realiza a través de una ecografía de determinación de aneuploides. Calculamos la edad gestacional, solicitamos o medimos el índice de masa corporal y la presión arterial. La ecografía idealmente se debe realizar entre las 11 y las 14 semanas. ¿Para qué nos permite o qué nos sirve esta ecografía? Esta ecografía nos sirve para identificar el embarazo. Identificar que el embarazo sea intrauterino, el número de embriones, la vitalidad o la viabilidad de los mismos. Y además, entre las 11 y las 14 semanas, la ecografía permite identificar la translucencia nucal, la presencia de los huesos propios de la nariz y la valoración del ductus venoso. Estos 3 parámetros permiten la evaluación o el riesgo de que el embarazo tenga cromosomopatía. En los controles posteriores, ya habíamos mencionado, tenemos que buscar signos de bienestar fetal. Estos signos de bienestar fetal van a estar determinados por la mamá. La mamá nos va a hablar sobre los movimientos que presentan los bebés. Generalmente, los movimientos fetales
son percibidos aproximadamente entre las 20 y las 22 semanas en una primigesta. Y en una multigesta, estos movimientos fetales pueden ser percibidos entre la semana 16 a 18 aproximadamente, ¿sí? Entonces, los bebés tienen un movimiento ya regular bastante durante las primeras semanas de gestación y que la madre ya está habituada a conocer el ritmo en el que se mueven más los bebés. Pero es importante identificar si se mueve o no se mueven los bebés. En los controles posteriores también hemos hablado de que debemos identificar síntomas de riesgo, como por ejemplo de la amenaza de parto prematuro, en la cual la mamá nos puede referir la presencia de contracciones dolorosas, ¿sí? Dolor tipo contracción que aparece en hipogastrio y que puede ser reflejado a la región lumbar como si se quisiera romper la espalda. La pérdida de sangre o de líquido por vía vaginal. Además, síntomas de la preeclampsia. Hemos mencionado la cefalea, la presencia de fosfenos, tinnitus, acúfenos o epigastralgia o edema en miembros inferiores. Y síntomas de infección urinaria como ser la disuria, la polaquiuria y el tenesmo. Los exámenes que vamos a solicitar, los exámenes de laboratorio que vamos a solicitar en la segunda mitad del embarazo van a ser los mismos que durante la primera mitad. Tenemos que pedir un hemograma, tenemos que pedir un BDRL, una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta prueba de tolerancia oral a la glucosa generalmente se debe solicitar en aquellas pacientes en las que tengan factores de riesgo para diabetes, como ser el antecedente de un embarazo previo con diabetes gestacional, que la paciente sea diabética, que exista obesidad u exista antecedentes de familiares con diabetes para identificar la diabetes gestacional en este embarazo. Una prueba de Coombs indirecto, pero en pacientes con RH negativas, para identificar el riesgo de enfermedad hemolítica del recién nacido. La enfermedad hemolítica del recién nacido sucede cuando la mamá tiene un grupo sanguíneo factor RH negativo y el papá tiene un grupo factor RH positivo, ¿sí? Solamente solicitar cuando la mamá tiene un factor RH negativo. Y se debe realizar un cultivo de la región vagino-rectal entre las 35 y 37 semanas para identificar pacientes portadoras de estreptococo tipo B. El estreptococo tipo B está frecuentemente relacionado con la sepsis neonatal. La ecografía de las 22 y de las 24 semanas, esta es una ecografía llamada ecografía estructurada. Primero, que evalúa la anatomía fetal. Por eso se llama ecografía estructurada. Revisa desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies y revisa todos los órganos del bebé en busca de malformaciones congénitas. En pacientes con factores de riesgo de embarazo prematuro o de parto prematuro en embarazos previos, se debería realizar la medición de la longitud cervical. La medición de la longitud cervical sirve para identificar el riesgo de parto prematuro. El valor normal es de 35 milímetros. Menos de 25 milímetros nos habla de un riesgo de parto prematuro que puede suceder en los siguientes 7 días desde que detectamos esta longitud cervical disminuida. Y la evaluación de las Doppler de las arterias uterinas. Esta evaluación Doppler de las arterias uterinas se debe realizar en aquellas pacientes con riesgo de hipertensión inducida por el embarazo o estados hipertensivos del embarazo. La medición de la presión arterial. En cada control prenatal a las pacientes se les debe tomar la presión arterial. La técnica adecuada es que en todas las pacientes embarazadas la presión arterial se toma de sentada, nunca de echada, porque al estar echada o recostada se comprime la vena cava inferior, disminuyendo el retorno venoso y dando lectura de cifras tensionales bajas en relación a las cifras reales. Cuando la mamá se encuentra sentada, las cifras tensionales son reales.
Y finalmente, tenemos que hacer la medición del crecimiento del embarazo. A partir de las 20 semanas de gestación, con la medición de la altura de fondo uterino, idealmente con una cinta obstétrica. La técnica adecuada es la de colocar el punto cero sobre el borde superior del pubis y con el dedo índice y el dedo medio la cinta hasta el fondo del útero. Correlacionar la altura uterina con la semana del embarazo. Y también tenemos que realizar el diagnóstico de la estética fetal, la actitud, la situación, la posición y la presentación fetal a través de las maniobras de Leopold. Estas maniobras de Leopold son 4. Como podemos ver en las imágenes, la primera maniobra de Leopold permite identificar la situación fetal. Esta es una maniobra bimanual y que es mirando hacia la paciente, ambas manos en el fondo uterino y valorar si el fondo uterino se encuentra ocupado por partes fetales o no. Como en el caso que vemos en el gráfico, el fondo uterino se encuentra ocupado. Entonces diremos que tenemos una situación longitudinal. En caso de que el fondo uterino no estuviera ocupado por partes fetales, estamos hablando de una situación transversa. La segunda maniobra de Leopold permite identificar la posición fetal. La posición fetal es la relación del dorso fetal con uno de las semipelvis maternas, ya sea derecha o izquierda. La segunda maniobra de Leopold es una maniobra bimanual. Vamos, como vemos en el gráfico, llevando las manos hacia ambos lados del abdomen, con el objetivo de identificar el dorso fetal. El dorso fetal se puede identificar palpando una estructura continua, una estructura convexa, que es dura y que no tiene partes fetales. La tercera maniobra de Leopold es una maniobra monomanual. Permite identificar la presentación fetal. Esta maniobra se realiza colocando solo una mano por encima del borde superior de la sínfisis del pubis y valorar qué presentación o qué parte de los polos o qué tipo de polo fetal se encuentra en relación al estrecho superior o al canal del parto. La presentación cefálica es continua, es lisa, es dolorosa y pelotea. En cambio, la presentación podálica es conglomerada, no pelotea, no es dolorosa, es blanda y no provoca dolor durante la palpación de la mamá. La cuarta maniobra de Leopold. La cuarta maniobra de Leopold permite la identificación del grado de encaje de la presentación. Como podemos observar en la gráfica, esta maniobra es bimanual, viendo a los pies de la paciente. Y en esta utilizamos ambos brazos con el objetivo de introducirlos en el canal del parto. Si podemos juntar ambos dedos, decimos que la presentación aún no está encajada. Si no podemos juntar ambos dedos, como podemos ver en el gráfico, hablamos de que la presentación ya está encajada. Entonces, en cada control prenatal, a partir de las 20-22 semanas, debemos de realizar estas maniobras de Leopold para identificar la posición, la situación, la presentación fetal. Algunas consideraciones especiales. Pues, identificar que el bajo peso materno, menor a los 51 kilogramos, se asocia con neonatos pequeños para la edad gestacional. La ganancia de peso total durante el embarazo en una mujer sana es aproximadamente entre 7 a 18 kilos. ¿Sí? Pero esta ganancia de peso va a estar en relación al índice de masa corporal con el que ha iniciado el embarazo una mujer. No es lo mismo que una mujer que tiene un índice de masa corporal al inicio del embarazo mayor a 30, sobrepeso o obesidad, gane 18 kilos o gane 11 kilos. Y tampoco es lo mismo que una mujer con bajo peso al inicio del embarazo simplemente llegue a ganar 7 kilos.
Ya. El incremento del índice de masa corporal, la obesidad como tal, se ha asociado a patologías muy determinantes durante el embarazo. Una de estas es la preeclampsia, ¿sí? También la obesidad se ha relacionado con la presencia de diabetes gestacional, con macrosomía fetal, con distocias durante el parto y que en una paciente en la que se le va a realizar la cesárea con complicaciones o un incremento de la morbilidad posterior a la cesárea. A las 36 semanas se debería realizar, o en el tercer trimestre se debería realizar una última ecografía. La última ecografía permite la valoración del peso fetal aproximado, la localización de la placenta, la cantidad de líquido amniótico y también se podría realizar una ecografía Doppler fetal para la evaluación de la arteria umbilical, la evaluación de la arteria cerebral media, para identificar riesgos de hipoxia fetal. Como ya habíamos mencionado antes, las maniobras de Leopold tienen una sensibilidad de 28% y una especificidad del 96% para identificar la situación, posición y presentación fetal. En esta tabla podemos observar la ganancia de peso ideal en relación a el índice de masa corporal con el que empieza el embarazo. Hemos mencionado que en una paciente con un índice de masa corporal normal, la ganancia de peso ideal debe ser entre 11.5 y 16 kilos. En una paciente con un IMC bajo, la ganancia de peso debería ser hasta 18 kilos. Pero en una paciente con obesidad, la ganancia de peso no debería superar los 7 kilos. Por lo tanto, en cuanto a ingesta de calorías, se recomienda unas 8.000 calorías adicionales, un incremento de 100 a 300 kilocalorías al día. Y es importante la ingesta proteica por lo menos mínimamente de 70 a 80 gramos por día. Y finalmente, dentro de los medicamentos, porque en algún momento del embarazo vamos a tener que hacer uso de medicamentos por distintas situaciones, ¿ya? Entonces existe un grupo, la Food and Drugs Association, que ha permitido la clasificación de los medicamentos en 5 categorías para identificar qué medicamentos se pueden o qué medicamentos no se pueden utilizar durante el embarazo. Estas 5 categorías son A, B, C, D y X. La categoría A, sin riesgo para el feto humano o posibilidad remota de daño fetal, ¿sí? Las categorías B son aquellos fármacos en los cuales no hay ningún estudio demostrado que muestre riesgo para el ser humano, pero sí han habido estudios en animales que pueden sugerir un potencial de toxicidad, es decir, teratogénicos, simplemente en estudios en animales, no en estudios en humanos. Por lo tanto, los medicamentos categoría A y los medicamentos categoría B sí están permitidos en el embarazo. Dentro de algunos ejemplos de los medicamentos categoría B tenemos algunos antibióticos como las penicilinas, las cefalosporinas, la clindamicina, la nitrofurantoína, las sulfamidas, el metronidazol en el segundo trimestre del embarazo. Los medicamentos categoría C son aquellos en los que sí se ha demostrado toxicidad para animales, en fetos de animales, pero no se ha demostrado riesgo en humanos o no está bien definido estos estudios. La diferencia con la categoría B: en la categoría B hay riesgo para fetos de animales, pero demostrado que no hay riesgo para fetos en humanos. Categoría C, hay riesgo para fetos de animales, pero aún no se ha evidenciado si existe o no existe riesgo para fetos humanos. Por lo tanto, su empleo en el embarazo debe estar condicionado ante el riesgo y el beneficio. En los medicamentos categoría D, sí existe riesgo potencial en fetos humanos de teratogenicidad. Idealmente no se deben utilizar estos medicamentos en el embarazo,
a no ser de que los beneficios sean superiores a los riesgos. Y los medicamentos categoría C completamente demostrado que producen teratogenicidad en fetos humanos.